Hola a todos mis amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, gracias por estar viendo este video. Vamos a iniciar el día de hoy explicando el uso que le podemos dar a la función sí. Entonces empecemos. La función sí es básicamente una pregunta utilizada en los lenguajes de programación para saber si se cumple un criterio sí o no. Y en el caso que hayan más de dos opciones o resultados, se utiliza un sí anidado. Bueno, eso dice la teoría, pero mejor apliquémoslo a un ejemplo que es donde realmente se aprende. Vámonos con el ejemplo típico, donde tengo una tabla con las columnas nombre, nota y por último calificación, donde me piden que aparezca según las condiciones aprobado para la nota mayor o igual a 70 y reprobado para la nota menor a 70%. Por lo tanto ya tengo todos mis datos, es hora de la función sí. Me coloco debajo del encabezado calificación y escribo igual sí, presiono tecla tabular y me muestra que sus tres parámetros los divide un punto y coma. Si su Excel está en inglés, solo es coma. Entonces la prueba lógica es la pregunta. Como pueden ver en este diagrama, la pregunta va a ser nota es mayor o igual a 70. Nota, ¿qué es nota? La celda mayor o igual a 70. Punto y coma. Ahora nuestro segundo parámetro dice valor si verdadero. Si verdadero, dice que escribamos aprobado. Entre comillas. Aprobado. Punto y coma. Ahora nuestro último y tercer parámetro nos pide el valor si es falso. Si es falso, debemos de colocar reprobado. Entre comillas. Reprobado. Demos enter y como es una tabla dinámica rellena automáticamente las demás celdas. Este es el escenario donde solo hay dos. Ahora vamos con tres opciones. Ahora ya no son dos sino tres las condiciones a cumplir. En teoría pareciera que se nos complicaron las cosas, pero no es así, les explico. Miremos por un momento nuestro diagrama de flujo para entender mejor. La primera pregunta es, ¿la nota es mayor o igual a 90? Si es verdadero, vamos a escribirle eximido, que nos aparezca eximido. En el caso si es falso, vamos a volver a preguntar, nota es mayor o igual a 70, si es verdadero, aprobado. En caso contrario, va a aparecer reprobado. Entonces pongamos esto en la función. Igual si tecla tabular, prueba lógica, ¿cuál va a ser? Nota mayor o igual a 90. Seleccionamos nota mayor o igual a 90. Punto y coma. Ahora el valor verdadero, eximido, entre comillas. Eximido. Punto y coma. Ya pasamos por el camino verdadero, ahora por el falso. Valor falso es una pregunta, entonces escribimos si, tecla tabular, prueba lógica es la pregunta. Si nota, la selecciona, es mayor o igual a 70, punto y coma. Ahora me pide el valor verdadero. Verdadero es aprobado, entre comillas aprobado. Aprobado. Punto y coma. El valor si es falso va a ser reprobado, entre comillas, reprobado. Y así es como lo que está graficado en este diagrama lo expresamos en una función sí. Aquí simplemente damos enter y listo. Así de fácil y sencillo es como se realiza un sí anidado. En resumen, para utilizar sí debemos tener una tabla con datos, graficar en un diagrama, esto es opcional para saber qué vamos a preguntar, siempre es bueno y nos ayuda bastante. Y tercero, aplicar lo graficado en la función, que es lo que acabamos de hacer.
De esta forma se nos va fácil nuestro trabajo. Realmente espero que haya quedado bien explicado la función sí, y con esto terminamos por el día de hoy. No olviden suscribirse, comenten y denle un like. Nos veremos la próxima semana con un nuevo tutorial.